Bueno, continuando con la segunda parte de los arreglos, tenemos este ejercicio que nos establece básicamente que una fábrica de plásticos desea recolectar la información de la edad de sus N empleados. O sea, cuando nos dicen N, estamos partiendo de la base que no conocemos la dimensión o la longitud del arreglo y que adicional se debe determinar el promedio de la edad de sus empleados, qué edad tiene el empleado más joven y qué edad tiene el empleado más viejo. Entonces, iniciamos ahí con básicamente sí, cuatro métodos. Uno que lo llamé ingreso de datos, en donde le estamos solicitando al paciente que digite las edades y sean almacenados en un primer arreglo. O sea, esas edades 20, 30, 40, de las edades del empleado que él vaya digitando, los va a ir colocando en un arreglo en su posición L o en su longitud L, que también la establecimos acá, mire, de tipo entero. Un segundo método que se llama mostrar, en donde básicamente lo que va a hacer es que esas edades que quedaron almacenadas van a irse mostrando o digamos, esas edades almacenadas van a irse mostrando a través de una salida en pantalla, por eso se llama mostrar. Luego tenemos la promedio, donde nos va a ir sumando todas las edades digitadas en el arreglo. Tenemos una variable de tipo float, porque es probable que si yo sumo todas las edades de los trabajadores sobre el número de trabajadores me dé un número decimal. Y tenemos que para esa iterador de 0 igual a 0 o menor que el tamaño del arreglo y que se incremente en 1 para hacer el ciclo, me almacene los datos en edad y los vaya sumando. Cada dato que yo digite en el arreglo lo vaya sumando en el arreglo 3. Y el promedio, pues la fórmula matemática del promedio que siempre va a ser la suma de los datos sobre el número de datos. Entonces la suma de todas las edades sobre el número de datos del arreglo o de la matriz que yo tengo establecido y una salida en pantalla que me va a decir que la suma de las edades es tal y el promedio, pues el valor que me dé. En este caso tenemos los datos para un método para menor que, en donde básicamente tenemos una variable que se llama menor, que inicia con el dato del arreglo en 0. O sea, la primera edad que yo coloque en la posición 0, acuérdense que los arreglos empiezan en 0, en ese primer instante va a ser igual a menor. Ya después va a empezar a hacer comparaciones. Entonces, digamos que acá tengo un Excelito como rápido para mostrar. Empiezo el primer dato. El usuario va a digitar la edad 5. Entonces él va a decir, edad es menor o igual que 5. Y yo le digo, sí, es menor o igual que 5. Ah, bueno, entonces menor va a ser igual a edad. En este caso el menor es 5 en ese momento. Luego yo digito el siguiente dato y digito 4. Y el programa va a recorrer y se va a preguntar, 4 es menor o igual que 5, menor o igual que 4, que 5, disculpen, que el dato que teníamos en edad. Entonces él va a decir sí, ah bueno, entonces menor es igual a edad. Luego introduzco el siguiente dato que es 7 y va a decir, ah, oiga, 7 es menor o igual a menor. Dice no, no es menor. Ah, bueno, entonces menor en ese caso no es igual a edad. 8 es menor o igual a menor. No, tampoco. Entonces menor no es igual a edad. Y así hasta que llega aquí y va a decir, oiga, esa edad que yo estoy poniendo es menor o igual a menor. ¿Cuál era el valor que teníamos en menor? Era 4. Sí, 3 es menor que 4. Ah, bueno, entonces en este momento edad va a ser igual a menor. Dígito 8. Oiga, 8 es menor o igual, esa edad que estoy metiendo de 8 es menor o igual a menor, o sea, a 3. No, no es, entonces menor no es igual a edad. Y así va recorriendo hasta que llegue a 1. El último valor que asigno es 1, o sea que en este caso me va a mostrar el caso 1, el número 1, perdón. Y lo mismo hace, digamos que la misma interpretación hace para mayor. En el método main, pues para obtener, como acuérdense que era en empleados, aquí vamos a obtener la longitud del vector con una variable que le puse
L de longitud, en donde se le pide al usuario que favor ingrese el número de empleados, que en ese número, en este caso va a ser, el número de empleados va a ser la dimensión del vector, y simplemente que después corra los métodos que arriba establecí. Este sí lo vamos a correr rápidamente porque pues fue un ejercicio bastante interesante. Listo. Un poco lento. Perdón, creo que fue porque lo seleccioné así. Mi chica va a empezar a correr. Bueno. Ahora sí, ingresa el número de empleados. Digamos que vamos a decir que son 6 empleados. Entonces digite la edad del empleado. Uno tiene 50, otro 34, otro 25, 43, 38, 41. Dice, en la posición 0, usted ingresó un señor de 50, una persona, perdón, de 50, uno de 34, una de 25, 43, 38, 41. Que la suma de todas esas edades es 231 y que el promedio de la edad es 38 años, que el empleado más joven tiene 25 y que el empleado más viejo tiene 50 años. Listo. Aquí tenemos básicamente capturar un vector de tamaño 10. Aquí vemos el tamaño del vector, lo llamé arreglo, y que muestre la suma de esos elementos que sean pares. Es como lo que hay que aclarar acá. ¿Cómo hacemos para saber si un número es par? Pues cada vez que yo digite un número y se vaya almacenando en el arreglo en su posición, que en este caso la llamé dimensión, simplemente coja el número y lo divida entre 2 y el residuo tiene que darme 0, porque acuérdense que los números pares cuando yo los divido entre 2 dan 0. Solo si en ese caso quede el residuo 0 es que el número es par y entonces ese número es considerado y almacenado en suma. Si el residuo no me da 0, no va a ser considerado dentro de esta variable, no se le va a sumar. ¿Listo? Y al final pues me muestra la suma. Este también lo podemos correr rápidamente. Digitemos el número 3, 6, 8, 12, 3, 6, 7, 7, 8. 2 es número par, 6 es número par, 8 es número par, 12 es número par, 6 es número par, 8 es número par y la suma de los pares que introduje es 42. Acá que tenemos, capturar un vector de tamaño n, ya sabemos a qué se refiere el tamaño n, cuando yo le tengo que pedir al usuario que me digite la longitud y lo capturo en una variable. Con números positivos y mostrar todos los elementos del vector que se encuentran en posición impar. Entonces aquí ya tenemos lo mismo de siempre. ¿Qué podemos decir? A ver, mostrar todos los elementos que se encuentren en posición impar. Vamos a buscar en qué parte de esto podemos saber que un número es impar. Entonces, al igual que vimos en el ejercicio anterior, para que un número sea par, divido la variable entre 2 y el residuo tiene que dar 0. Pero para que sea impar es al contrario. Tiene que el número al dividirse entre 2 dar diferente de 0. ¿Y cuál es la posición? Pues el que me da la dimensión, que en este caso yo lo llamé longitud. Si ustedes se dan cuenta, mire, aquí estamos capturando longitud y la dimensión del vector es longitud, o sea, o la posición. Entonces yo digo, si esa posición yo la divido entre 2 y el residuo es diferente de 0, ojo, esa es una posición impar y entonces usted tiene que tener en cuenta ese número que yo coloqué. ¿Listo? Y pues ya simplemente es ver el dato. Vamos a hacer el ejercicio. El tamaño del vector, pongámosle solo 5 números. Digite el valor 2, 3, 5, 7 y 8. Me va a mostrar en la posición 3. El número 3 está en la posición impar 1. El número 7 en la posición impar 3. De 1 a 5, pues como son 5 posiciones, empieza en 0 y termina en 4. Los únicos números impares son el 1 y el 3. Por eso esos fueron las posiciones que se mostró ahí en el ejercicio. Aquí es capturar un vector de tamaño 100 con números positivos y una vez lleno el vector mostrar pares, índices impares divisibles por 10 y los impares. Pues aquí no lo puse en 100, sino pues solamente con 10 daticos. Básicamente lo mismo. Acá tenemos que para obtener los números pares
que dividamos entre 2 y el residuo 0, para los impares que dividamos entre 2 y el residuo sea diferente de 0, y al final, pues que los que son divisibles entre 3, pues que yo los divida entre 3 y el residuo